Capítulo 7, Fugitivos bajo la nieve. Aún no había amanecido, pero Angelique ya se encontraba en pie, vistiéndose con ropa de abrigo. Esta vez, quería ir a ver a esa sirena sí o sí para así entregarle su regalo de Navidad. De nuevo, el cansancio recorría su cuerpo, pero, de todos modos, pudo volar sin problemas, escapando por el hueco del baño masculino. Allí encima, siempre había una nube por donde ocultarse y volar muy alto sin que nadie la viera. Esta era bastante extraña pues, nunca desaparecía y, a pesar de que la habían investigado, no vieron nada raro en ella. El frío era intenso, incluso había nevado. Ver ese bosque todo blanco, fue algo bonito. Era la primera vez que lo veía así, con tanta nieve, y ya, habiendo llegado a esa zona en la que había un gran tronco partido, sacó ese colgante para abrir el portal hacia la mansión de Lucy. Con ilusión, caminó hasta llegar a la puerta y, al ver que estaba cerrada, llamó al viejo timbre que había, esperando muy ansiosa. Fue a los pocos minutos que ella al fin le abrió. Parecía recién levantada, con el cabello no muy bien peinado y con un camisón rojo demasiado provocativo por la transparencia de su tela. ¿Se puede saber qué haces aquí tan temprano?, dijo con un tono ligeramente molesto. Disculpa, era la única hora para poder escaparme y verte lo antes posible. Toma. Y ahí le entregó aquel dibujo que le había hecho como regalo. En él, estaban ellas dos juntas, bebiendo jugos. Después, del bolsillo de su abrigo, sacó un lacito rojo. Esto te lo compré también, es para tu cabello y casi destaca al tenerlo tan negro. Vaya, gracias. Angelique pudo sonreír, pero, enseguida, volvió a sentir esa debilidad, casi al punto de tener que agacharse, llevando su manita a su rostro. ¿Te sucede algo?, preguntó al fin Lucy, sosteniéndola un poco por si perdía el equilibrio. Es solo que me siento cansada. Ains, venga a desayunar, te prepararé uno de esos jugos energizantes. En la cocina, Lucy la dejó esperando mientras que iba por esos misteriosos frutos para así hacer el jugo. Y cuando al fin lo bebió un ratito después, pareció mejorar y ya se puso en pie animada. A Sonia. Son tan deliciosos y en verdad, me siento mucho mejor. Venga, expresó, para tomarla así, tan repentinamente de la mano, con total confianza. ¿A dónde vamos? Quiero que limpiemos un poquito tu mansión, jeje. Vayamos primero a tu habitación. Espera, ¿tan temprano? Cuanto antes mejor. Total, que al final, Lucy no pudo negarse a ello, incluso tuvo que recogerse el cabello con el lazo rojo que Angelique le habías regalado, y, así, se pusieron a limpiar. La cantidad de polvo que había, les hizo estornudar en más de una ocasión. Ahora podrás estar mucho más cómoda, Juju, con la habitación limpia, hasta estarás de mejor humor. Ah, ¿será posible? Si lo sé, no te abro la puerta. No seas gruñona, una se siente hasta renovada cuando ve su cuarto limpio. Y tras sus palabras, se puso a cantar con total libertad y, después, le habló y más habló de sus cosas y Lucy, no tenía más remedio que escucharla. Y, al final, al cabo de una hora y media más o menos, acabaron con la habitación y, agotadas, se tumbaron en la cama que, ahora, tenía una colcha limpia. Oye, Sonia. Logró preguntarle al fin. ¿Más limpiar? No, no es eso, es solo que, ¿por qué vives sola? ¿Nunca tuviste amigos aquí? Por unos momentos, la mente de aquella sirena se inundó de recuerdos, todos tan fugaces y mezclados entre ellos. Ese hombre por el que sonreía, bailando con sus pies humanos, esa mansión llena de vida, sirvientes, comida deliciosa y, esa mujer de cabello rubio. No pudo evitar llevar sus manos a su rostro, sintiendo de los peores sentimientos y, Angelique, preocupada, fue a ella. ¿Qué te sucede? No, no es nada, solo que, siempre estuve sola ahí, me causa rabia en el fondo. Pudo responderle y, cuando al fin destapó sus ojos, mirando entre sus dedos, pudo ver a Angelique que le sonreía. ¿Qué pasa? Ahora, yo, seré tu amiga y, ya, no estarás sola. Lucy se incorporó, mostrándose un tanto indiferente a pesar de la calidez de Angelique. Será mejor que regreses, si no te ven allí se preocuparán.
Pero, Joro, si ya no íbamos a limpiar más por hoy. No es por eso, venga, quiero echarme a dormir otro rato, me hiciste levantarme muy temprano y eso no me gusta. Bueno, está bien. Y así, sin decir más, la acompañó hasta la zona del bosque y, sintiendo que había alguien tras su dimensión, Lucy, usando el poder de los brazaletes, pudo lograr que el portal fuera invisible para el resto y, tras eso, empujó a Angelica afuera, quedándose como hipnotizada, viendo a ese chico de pelo negro y ojos azules, observando cómo Angelica se lanzaba emocionada a él. Alejandro, ¿qué haces aquí? Tenía tantas ganas de verte. Decía entre sus brazos. Eso es lo que yo tendría que preguntarte, princesita traviesa. Y Alejandro acarició su rostro, apartando unos cabellos. Menos mal que estás bien, estaba tan preocupado. Esta mañana fui a buscarte para verte dormir, ya no podía más. Le comentaba poniendo sus brazos tras su cabeza, haciéndose un poco el duro, más porque ella no apartaba sus ojitos de los suyos. Pero, ya te vale, no estabas en tu habitación. Angelique no se contuvo, restregando su cabecita en su pecho con mucho cariño para volver a mirar sus ojos después. A Alejandro casi le da algo pero se contuvo. Entonces, ¿viniste a buscarme? Juju. Oye, no sonrías así, princesita rebelde. Casi me meten a los calabozos por encontrarme merodeando en tu habitación. ¿Cómo? Aquella princesa al fin se separó de su pecho con cierta preocupación. Al no verte salí por tu balcón, y justo un guardia pasó por allí y me vio. Tuve que explicarle que era mi manera de ir a verte con excusas y, en fin, que al no encontrarte dentro se armó la gorda. La pobre Angelique se agachó al suelo, cerrando sus ojitos con fuerza. Ay, Alejandro, ¿papá lo sabe? Y de nuevo, alzó su rostro. Todos lo saben y te están buscando, anda, volvamos ya a palacio, no quiero que se preocupen más. Y fue tan sumamente horrible, a pesar de explicarle a su padre, que le gustaba jugar entre los árboles, no se contuvo, propinándole esa fuerte bofetada delante de todos, de su madre, de su hermano, y de los chicos. Han, cálmate de una vez. Trató de contenerle su esposa mientras que, Angelique, incrédula, sostenía su mejilla dolorida, era la primera vez que le ponía la mano encima. ¿Te parece normal lo que hiciste? Estoy tan decepcionado, Victoria. Después de los ataques que hubo, y aún así te arriesgaste yéndote sola. Papá, yo solo. Basta. Desde ahora no saldrás nunca más de este palacio y ahora, vete a tu cuarto a pensar en lo que hiciste. Los ojos de aquella princesa se llenaron de tantas lágrimas, que no podía ver absolutamente nada mientras que corría por esos pasillos y, cuando llegó a su cuarto, pudo romper en llanto tanto como deseaba. Han, me parece excesiva tu decisión no salir nunca. Aluna, no me lleves la contraria, ¿acaso no viste lo que pasó hace nada? Si no fuera por tu poder y el de ellos, todo podría haber acabado muy mal, no sabemos en qué momento atacarán de nuevo. Y esa reina ya no supo qué responder, entendía a su esposo, pero tampoco le parecía correcto encerrar a su hija así. En su habitación, tirada en la cama, se sentía tan destrozada, que no era capaz ni de hablarle al ser invisible, a pesar de sentir su calidez cargada de preocupación. En esos momentos, solo quería estar sola, por eso, había cerrado el balcón con seguro y la puerta también. Alejandro trató de entrar, pero al ver que no podía, y que ella no respondió, entendió que no era el momento y se quedó sentado afuera, aún con el frío, como si así la cuidara. Gabriel hizo lo mismo, sentado momentos tras la puerta, para, antes de marcharse, decirle aquello. Esperaré a que decidas que ya puedo pasar, no te preocupes, llora lo que necesites. Tras eso, fue al jardín para practicar un poco su habilidad con la espada, más serio que nunca, eso se le notaba en la mirada. Sandro le observaba desde su ventana, ya que le había puesto tanto empeño, que se le podía escuchar incluso medio gritar cada vez que blandía su espada. Después, regresó al sofá que había para seguir leyendo su libro. Esa princesa, ¿qué tendrá? Ese ambiente entre los chicos hace un rato, es extraño. Y en sus recuerdos, apareció su dulce sonrisa aquel día de Navidad, esa sonrisa que le hizo llevar su mano al parche que tapaba su ojo izquierdo, ese parche que ella le había regalado.
Las horas pasaron y nadie fue capaz de sacarla de su habitación, ni siquiera para ir a comer. Aluna trató de convencerla, incluso Alejandro, un tanto picado por la preocupación, nadie lo consiguió. Y para no verle ni a él, tapó el balcón con las grandes cortinas y este se acabó por marchar casi congelado. Todos, sentados en la gran mesa del comedor, se encontraban en silencio, sintiendo la tensión en el aire. ¿Victoria no vendrá? Preguntó su padre. No parece sentirse bien para comer. Pero la respuesta de su esposa, en vez de calmarle, le puso más molesto. Esa niña siempre actuando como le da gana. Pues si gracias a su orgullo quiere morirse de hambre, me parece perfecto. Los chicos se contuvieron todo lo que pudieron. En verdad, hacer enfadar aún más a ese rey, no era la mejor opción en esos momentos. Era como una coraza andante en la cual nadie podía penetrar. Fue Carl, el que al fin no se aguantó más, se había contenido demasiado al no saber hablar perfectamente aún, no sabía qué decirle a Angelique para animarla, por eso, se puso en pie, tomando un plato más amplio, juntando toda la comida en él y, con un poco de temor pero decidido, le dijo aquello a Han. Llevarle su comida arriba, así puede que Angelique comer. Haz lo que quieras. Carl se sintió aliviado al ver que no se lo negó, a pesar de su tono ciertamente severo, mostrando incluso actitud por la situación. Así pues, subió hasta su cuarto, llamando a la puerta primero y, al ver que no había respuesta, trató de convencerla para que le abriera diciéndole que le subió la comida, tampoco logró nada, hasta que, se le ocurrió aquella idea y, yendo a su cuarto, enseguida le escribió una nota que después pasó por debajo de su puerta. Ella, se encontraba aún en su cama, ya no lloraba, pero sentía demasiado desánimo, aunque, pudo percatarse de ese papel que apareció en el suelo y, al fin, se puso en pie para tomarlo y leer lo que Carl le había escrito. Carl no quiere ver a Angelique llorar, por favor, comer, abrirme puerta. Odiar no ser libre, en mi tribu vivir en libertad, no es justo para Angelique siempre en su habitación. Si hay peligro afuera, Carl luchar por ella. Quiero huir juntos, unos días, hasta que padre poder entender. Carl protegerte y el ver que podrás salir no problema. Y al fin se abrió esa puerta, nada más ver a Carl que la esperaba impaciente, no pudo evitar abrazarle con todas sus ganas, en verdad necesitaba la calidez de alguien y, la tomó en sus brazos. Ahora, Angelique comer. Pero, ¿y lo de tu carta? Eso después. Carl se sentía tan feliz viendo a esa princesa comer con tanta emoción y, ahora, con un pequeño brillo en sus ojos y, al acabarse todo, tomó sus pequeñas manitas. Ver a Angelique sonreír por siempre y ahora, debo ir ya. No, Carl, no me dejes. Carl regresar en unas horas, ir a construir nuestro refugio, tranquila. Y no esperó el besito que él le regaló en su mejilla, con tanto cariño, para marcharse de allí, llevándose el plato vacío para bajar como si nada fuera a pasar y, después, salir como siempre hacía. Los guardias le dejaban ir y venir a sus anchas ya que no era el príncipe y solo estaba siendo mantenido por la princesa según comentaban. En el frío de la tarde, voló y más voló hasta llegar a las afueras de la ciudad. Ese era un lugar con mucha vegetación, aunque los árboles no eran tan frondosos como los del bosque al que Angelique se escapaba. Ahora todo estaba nevado y también había un río de aguas muy frías, pero se podía beber de él. Recogiendo varias ramas gruesas del suelo y un tronco también, comenzó a formar como una pequeña cabañita parecida a una tienda de campaña. No necesitó ni tan siquiera cuerdas, montaba hábilmente las ramas entrecruzadas en la parte superior, con unos pequeños pero fuertes amarres hechos con algunas ramitas finas de plantas, flexibles pero resistentes, fibras sobre todo. En su tribu, había aprendido tantas cosas, incluso se hacía su propia ropa y, todas sus casitas, eran hechas a mano con elementos de la naturaleza. Fue hasta unos árboles y posó su mano en sus ramas, como si hablara con ellas, después, sacó su fuego y las calentó, derritiendo la nieve, tomando varias de esas ramas que estaban llenas de sus hojas perennes y, dándole las gracias en lo alto por poder tomarlas.
Después, recubrió toda esa pequeña construcción con tantas ramas y hojas y más vegetación, que casi se confundía con un arbusto grande si no te fijabas bien y eras un experto. No se olvidó poner partes de troncos algo finos bajo toda esa vegetación para así aislar de la nieve y, ya, no podía aguantarlo más, quería llevarse ya a su Angelique con él. En el frío aire, no quiso aumentar la temperatura de su cuerpo para dárselo todo a ella cuando estuviera entre sus brazos y, nada más llegar, aquella princesa le esperaba tan ansiosa, que se lanzó a sus brazos nada más verle entrar en su habitación. Carl, tu cuerpo está frío. Le dijo tomando sus manos que eran algo grandes. Carl, estar bien, mi calor es tuyo, ahora, buscar arroparnos y para cocinar. Y Angelique, enseguida, tomó la gruesa colcha y la manta de que tenía en su cama. ¿Esto sirve? Sí, vestir ahora abrigada, iré a cocina y en unos minutos, Carl aquí. Le respondió tomando todo, después, yendo a la cocina, escogiendo una cacerola mediana y alguna cosa que otra para, tras envolver todo en la colcha, salir del palacio envuelto en fuego. Tuvo que decirles a los guardias que había visto un animal herido, un animal que veneraban en su tribu y ahora, él debía cobijarle del frío. Por suerte, no sospecharon nada al verle con esa colcha asomar. Ese tipo es muy raro venerar a un animal. Deberían venerar a Dios. Déjale, después de todo es un salvaje. Aquel ángel de alas marrones voló muy cerca, dejando todo donde nadie lo viera y, al fin, regresó a por su princesa. El animal estará algo mal, necesitar urgente medicina, ¿puedo ir? Dijo de nuevo a los guardias. Haz lo que quieras mientras que no molestes a los reyes. Le respondió uno de ellos, apenas se los diferenciaba porque sus armaduras tapaban casi todo su cuerpo y rostro. Y, al fin podía tomarla y llevársela de allí. Entre sus fuertes brazos, envuelto en fuego, saliendo como si nada. Como en todo momento, les había hablado a los guardianes con todas esas llamas saliendo de él, ya no les parecía extraño, simplemente pensaban que así se calentaba por las bajas temperaturas. Tomó la colcha del hueco de un árbol y envolvió a Angelique en ella que, ahora, sostenía la cacerola y un vaso que había dentro y así, tranquilos, fueron hasta ese lugar. A pesar de estar algo lejos, ella estaba calmada, reposando en sus brazos. Y cuando llegaron, se sorprendió como nunca al ver ese refugio pues, de verdad creyó que era parte de la vegetación. Dentro, había espacio para dos, eso sí, estando tumbados o sentados, de pie ya no se podía. Ahí podrían comer a gusto, incluso Carl colocó la manta sobre el suelo y, después, ambos se tumbaron envueltos en la colcha. Angelique, frío. No te preocupes, me viene estando así pegada a ti. Pero, el sonido de sus tripitas crujir les interrumpió. Ay, disculpa jeje, llevo muchas horas sin comer, espera, a donde veas. Carl sacó la cacerola, mostrándosela a Angelique con una sonrisa. Hacer la cena, espera. Pero Carl, Le detuvo tirando de su jersey. No trajimos nada. Entonces él le mostró una sonrisa aún mayor. En la naturaleza tenemos todo, antes ver plantas bajo la nieve muy deliciosas. Bayas también de temporada en árboles, y, un río está aquí. Y Carl se dispuso a marcharse, pero Angelique quiso ir tras él con mucha curiosidad. Allí, le vio derritiendo nieve, para, tras hablar en un idioma que desconocía, tomar las plantas. ¿qué dijiste? ¿Le hablaste a esas plantas? Sí, puedo hablar con ellas y pedir por favor servir de alimento. Oro, estoy más que sorprendida, qué poder tan increíble. Carl, entonces, tomó una de sus manitas llevándola hasta otras plantas. Si les hablas con amor, ellas entender. Genial, entonces les cantaré una canción para agradecerles por todo. Y sin dudarlo lo hizo y Carl ya no podía dejar de verla, nunca había conocido a nadie tan dulce. En sus recuerdos, estaba su abuelo, que a veces venía a regañarle en las noches porque no dejaba de mirarla en el fuego y debía ir ya a dormir. Nunca imaginó que algún día podría conocerla, ni tampoco que tendría esa personalidad.
Al ratito, este tomó algunas ramas y las encendió en fuego del río, tomó el agua para cocerlas. Angelique observaba todo curiosa y, después, con mundo gusto, se comió toda su parte. Carl se sorprendía mucho al verla comer así y no pudo evitar preguntarle aquello. ¿Te gustan de verdad? Solo tener verduras y nada más, poco sabor. Eso no importa, tú las hiciste Juju y entiendo que aquí no tenemos nada más para condimentar la comida, así que no te preocupes. La sonrisa de esa princesa era tan bonita y aparecía tantas veces que Carl podía sentir algo más de calma y culpa al mismo tiempo. No tenía un hogar propio, un trabajo en ese mundo, tan diferente al suyo en su tribu, no tenía nada que ofrecerle, pero ella seguía sonriéndole una y otra vez, a pesar de estar en esa situación, como unos fugitivos. ¿Cuánto dudaría aquello? La puerta del cuarto de Angelique no dejaba de sonar, aunque calmadamente. Angelique, sé que sigues mal, yo solo quiero verte, ¿me dejarás entrar? Terminó preguntando Gabriel, pero no hubo respuesta y, tratando de abrir, pensando que el cerrojo seguiría echado, pudo descubrir que dentro, ella ya no estaba. Se dejó caer de rodillas, allí, en la entrada de su cuarto, sintiendo que estaba llegando a un límite. Te fuiste, y, ni siquiera contaste conmigo. Mark quería convencer de una vez a su hermana para que bajara a cenar y se encontró a Gabriel aún en el suelo, como fuera de sí y muy perdido en su mente. Gabriel, ¿qué está pasando? Al fin elevó sus ojos para ver a ese príncipe albino. ¿Dónde está mi hermana? Preguntó echando una ojeada al interior de la habitación. Se fue. Ah, demonios, lo hizo de nuevo, padre arderá como nunca, anda, tenemos que buscarla. Sin muchas fuerzas, se puso en pie, pero ninguno esperó ver al mismo Anne acercándose. Tenía pensado confrontar a su hija y, al descubrir que había vuelto a irse, ese impulso escapó de él, golpeando con su puño el marco de la puerta, tan fuerte, que hasta se lastimó. Ni siquiera abrió su boca para gritar su nombre a pesar de la furia que creció en él. Se marchó de allí, regresando al comedor en donde su esposa y los demás esperaban para cenar todos juntos. Pudo percatarse que Alejandro sí estaba, pero él, precisamente él, no. Ese ángel nativo o lo que sea, ¿dónde está? Aluna pudo ver la sangre caer desde su mano y se puso en pie asustada. ¿Dónde está Angelique? Pero Han no le respondió dirigiéndose a Sandro. Ahora eres el guardián principal de la familia, me ayudarás a buscarla y, después, destrozarás a ese traidor. Gabriel tuvo que intervenir tomando el brazo de Sandro. No creo que Carl se la haya llevado con malas intenciones, el tiempo que he pasado hablando con él, me ha demostrado que es alguien de confianza. Han dejó ver una de sus más frías miradas. Quizás elegirte como el prometido de mi hija no fue una buena idea, ayuda a buscarla y no hables más. Y aquel príncipe sintió su alma estremecerse, sintiéndose tan poca cosa. La noche era tan fría y, unas horas después, Angelique dormía entre los brazos de Carl, tan plácidamente. Este sentía que vivía en un sueño que tarde o temprano acabaría. Solo deseaba hacerla feliz, ser útil en su vida tan complicada. Ahora que la tenía a su lado, poder entender más su amor, amarla también por sus vivencias del día a día, y no solo por esa cálida sensación que le produjo el mirarla y más mirarla por años, quería adentrarse en su mundo y conocerla. ¿El amor? ¿Qué es el amor? Y esa mano se extendía hasta llegar a su pecho, posándola allí, una mano masculina, con dedos alargados y finos. Era la primera vez que sentía su tacto sobre ella. No es frío, ni cálido, pero no puedo ver más. ¿Quién eres? Esta vez, serás mía. Siempre, debiste serlo. Por favor. Su pecho, ahora dolía tanto, esa mano, que parecía querer arrancarle el corazón. El frío que se dejó ver, se hizo tan sumamente congelante, como si se hubiera adentrado en esa pesadilla. No. Su voz gritando con terror se esfumó despertando junto al pecho de Carl, que se encontraba lleno de temor al ver cómo agonizaba en sueños. Angelique, despertar al fin.
y su rostro con lágrimas que desconocía, se quedó muy pegado al jersey de Carl. Ese desgarrador sentimiento, como si todo se hubiera perdido, como si la esperanza se alejara cada vez más. Carl, no te vayas, protégeme, tengo frío. Aquel ángel no entendió bien esas palabras, quería saber qué hubo en esa pesadilla para que ahora esa princesa estuviera tan asustada. El frío ha aumentado, afuera, sentir más nieve. Carl aumentará su fuego, todo de él para Angelic. Carl, solo un poco, solo necesito un poco, no te agotes, te necesito pleno y fuerte. Y sus bellos ojos como piedras preciosas le vieron y acarició su rostro. No tienes que dar tanto por mí, quiero verte bien, ¿vale? Con un poco de calor me basta. Esa noche, terminó siendo tranquila para aquellos dos ángeles. Los sueños de Angelique ya no fueron oscuros y Carl se durmió tras sentir que ella ya estaba en calma. Pero, en palacio, todo era un caos. Han casi se había transformado en una bestia. Los dos guardias que dejaron entrar y salir tantas veces a Carl, ahora se encontraban algo heridos y exhaustos en el suelo. Aluna y Mark fueron los que trataban de calmarle y, al final, Sandro se detuvo en mitad del aire y esos guardias que pedían clemencia. Jamás, nunca jamás, ese rey había herido a nadie. No servirá de nada seguir descargando con ellos, lo que ha sucedido, no se puede cambiar. Dijo mirando a su rey sin ningún temor. No pierda el tiempo y busquemos ya a su hija. Sí, tienes razón, venga, nadie va a dormir esta maldita noche hasta dar con victoria. Y fueron horas y horas buscando. En la ciudad, varios guardias, los reyes, junto a Sandro y Gabriel y Mark, por la parte nueva de Millennium. Las calles parecían tranquilas, desde lo pasado la otra tarde, no eran tantos los que salían y menos a esas horas, ahora, solo encontraron vagabundos, jóvenes rebeldes en locales, algunas peleas de borrachos. Harto de todo, Gabriel golpeó una de las paredes de un callejón. ¿Dónde la llevaste, Carl? Cuando te vea, te vas a enterar. Mark tuvo que tomarle de uno de sus hombros. Si Angelique fue con él, estoy seguro de que ahora está bien. No te preocupa nada. Siento que es tan inocente. Mark suspiró. Gabriel, poco a poco perdía su compostura, o eso parecía, era raro verle alzar la voz con furia. Claro que me preocupa, y sé mejor que nadie lo inocente que es, pero, dime, ¿estás molesto por algo, verdad? ¿A qué te refieres? Preguntó dejando ver una mirada muy diferente a esa que siempre tenía, con sus característicos ojos calmados que ahora parecían llenarse de malos sentimientos. A que ella confiara todo su dolor en alguien que ni siquiera es su prometido. Y al fin fue que Gabriel arrebató toda esa calma que siempre mostraba al resto, echándola lejos, tomando del abrigo a Mark tan ido, como si quisiera golpearle aunque jamás lo llegaría a hacer. Me he enamorado de tu hermana en tan poco tiempo y esto, cada vez va más. Sus palabras parecieron querer desvanecerse, soltando ese abrigo para reposar en cuclillas, como si se sintiera vencido, sin tan siquiera haber luchado. Tú también viste algo en mi hermana, algo que en tu mundo parecía no existir. Gabriel le miró. Mark ahora se había agachado para ponerse a su altura. Pareciera que es algo más para ti que una hermana hablando así de ella. Mark sonrió, apartando un poco la nieve de su cabello albino. Ella es como si no perteneciera al mundo en el que yo vivo, pero, eso no quiere decir que no la vea como lo que es, mi hermana de sangre. Es solo que, con Angelique, me doy cuenta de cosas que antes eran tan indiferentes para mí. Gabriel terminó sentándose en el frío suelo, apoyado en esa pared algo desgastada. Oye, te resfriarás así, vas a destrozar ese costoso pantalón. Pero Gabriel no levantó su rostro. Entiendo. Y Mark se sentó a su lado, colocando bien su abrigo marrón para no sentir tanto el suelo nevado, esperando que él se sincerara de una vez. Desde pequeño, solo he tratado de vivir comúnmente como lo que soy, un príncipe. Nunca le cuestioné nada a mis padres, aunque no me agradara, aunque me pareciera absurdo. Solo quería vivir mi vida tranquilamente, sin discusiones, sin problemas, sin ir más allá, a donde tanto me gustaría adentrarme. Y la sonrisa de Angelique le vino a la mente, esa noche, cuando fue la primera en descubrir que poseía 6 alas en su espalda.
pudo sonreír también, haciendo que Mark se preguntara más cosas aún. ¿Qué dirían mis padres si supieran cómo soy realmente? ¿Mis auténticos valores? ¿Me seguirían amando? ¿Qué pensarían al saber que odio ser un príncipe? Que detesto esa vida y que en la soledad de mi cuarto me pongo música trance y sueño con otros mundos. Las 6 alas de Gabriel al fin se dejaron ver frente a Mark, mientras que, ahora, sonreía al cielo sin colores que no dejaba de nevar. Mark había tenido que apartarse porque esas alas eran bastante grandes, pero no parecía asustado. Ese ángel se veía sumamente hermoso y, hasta él como hombre, lo podía reconocer. Su cuerpo desprendía una especie de calor que no comprendía y derretía cada copo que caía cerca. Gabriel, ¿Me guardarás el secreto? El secreto de que soy un ángel raro. Mark sonrió dándole confianza. lo haré. Entonces, guardó esas alas y ese calor se desvaneció. Anda, sigamos buscándola, ese maldito de Carl me hace sentir celos. Y los dos chicos siguieron corriendo por esa fría ciudad. Mientras tanto, en ese bosque blanco, Alejandro no paraba de gritar su nombre con desesperación. Ah, esta Angelique, verás cuando la encuentre porque tuvo que llevarse al indio ese. Lucy no dejaba de verle tras su portal invisible, como si hubiera sido atrapada por él. Su mano rozaba la entrada con ansias de tocarle y hacerle suyo hasta que terminó por desvanecer ese hechizo, mostrando frente a aquel vampiro su lugar secreto. Nada más ver a esa mujer hermosa que le miraba inmóvil y hechizada, por unos momentos, se quedó como pasmado, aunque, sin pensarlo, impulsivamente, con una velocidad desconcertante y con sus alas negras a la luz, dejando caer su linterna, se lanzó a ella tomando su cuello bruscamente. ¿Dónde la tienes? Habla de una vez, tienes la culpa, ¿verdad? Y sus ojos oscuros, se llenaron de un mar que casi se desborda por todo su rostro. Alejandro pudo volver en sí liberándola, y ella le echó un poco atrás de un pequeño empujón. Qué descortés, encima que te dejé ver mi pequeño rincón secreto. ¿Quién eres? ¿Conoces a Angelique? La conozco, ella ha venido a verme en alguna ocasión, pero si te preguntas si está aquí, pierdes el tiempo. Le respondió poniéndose en pie, sacudiendo su elegante y ajustado vestido. Esa princesa solo necesita un amigo y yo me ofrecí a ello. Siguió contándole mientras que Alejandro iluminaba bien su figura con esa linterna, pero, con desconfianza, la tomó del brazo, con lo que aquella sirena sintió su corazón alborotarse. Aún no me has dicho quién eres. Soy la dama de la mansión del bosque. En un pasado, este lugar me pertenecía, pero decidí aislarme y, con mi poder, creé esta dimensión solo para mí. ¿Aislarte? ¿Y eso qué más da? Buscabas a la princesa, ¿no? No sé a dónde fue, por desgracia, no vive conmigo o cerca como para saber todo de ella. Alejandro seguía sin entender nada, pero decidió seguirla hasta esa mansión. Nunca imaginó que hubiera un lugar así oculto en ese bosque en donde por años estuvo merodeando. Al entrar, tapó un poco su rostro con la manga de su abrigo. ¿Qué sucede? Esto está demasiado sucio. ¿En serio Angelique ha venido a este lugar? Si no me crees, es tu decisión, pero a ella pareció gustarle mi hogar. Después de todo, estar siempre en ese perfecto palacio debe ser agobiante y nuevos aires le vinieron bien. Alejandro ya no quiso escuchar más, dándose la vuelta para marcharse de allí. Oye, ¿a dónde vas? No me gustan los lugares tan sucios. Parece mentira que una mujer que va vestida tan elegante y dicta ser una dama del lugar viva en estas condiciones. Lucy, molesta, le agarró con fuerza de uno de sus brazos. No te vayas aún, ¿es solo que, para qué matarme limpiando si nunca tengo visitas? Alejandro apartó su mano molesto. No entiendo, si de verdad consideras amiga a Angelique, si fuera así, al menos tendrías el lugar más presentable. Yo, ¿es que? Oye, ¿por qué me cuestionas? En mi casa después de todo, ¿para eso te dejo visitarla? No necesitabas haberlo hecho. 1, no me gustan los lugares sucios y 2, no tengo tan poco tiempo. Lucky estuvo a punto de tomarle de nuevo tras él, pero no lo hizo y, cuando este estaba algo alejado, al fin sacó esas palabras. Angelique. Quería que conociera a sus amigos.
pero no pensé que fueran así de estúpidos. Alejandro se detuvo antes de llegar hasta la salida de aquella dimensión, girando un poco su rostro, pero sin llegar a mirarla. No entiendo bien qué relación tenéis, pero ya debo marcharme. Si es que no sabes nada de ella, no tengo por qué estar aquí. Ah, si te importa Angelique como amiga, limpia un poco aunque sea. Y se marchó cruzando ese portal y Lucy ya no pudo hacer más que dejarle irse, regresando a su mansión tras verle perderse en la oscuridad y ya, en esa solitaria habitación, golpeó con furia sus puños contra la cama, una vez tras otra hasta quedar sin energías. Hacía tantos años, a través de su portal, ese joven vampiro deambulaba tan cerca y ella no podía dejarse ver, tan hermoso e inalcanzable y, ahora, que al fin le tuvo tan cerca, sintió que no sirvió para nada. ¿Debo ser más bella de lo que ya soy? Esos ojos, azules como el mar en el que siempre quise nadar, Alejandro. Recordó el nombre de ese hombre que Angelique le había mencionado a menudo, cuando estuvieron limpiando. Así que, ¿te llamabas Alejandro? Quisiera que vieras mi belleza. Y en esa ciudad, Han había sido tomado por la ira, completamente ido por la desesperación. La poca gente con la que se encontraban, quedaban temblando, rápido, alejándose tras preguntarles por Victoria casi como esquizofrénico, olvidando sus valores como rey. Aluna ya no los resistió, tomándole del cuello de su abrigo ante la mirada de Sandro. Anne, debes detenerte, pensar con claridad, no pareces el mismo rey de siempre. Pero en respuesta, tomó sus manos apartándolas con desprecio. Sandro se contuvo, apretando sus puños en silencio. Es por la educación que le diste. Si tú ya eres una blanda, ella es mucho peor. ¿Cómo demonios se marchó con ese ángel del que no sabemos prácticamente nada? ¿En qué momento me rendí? Soy su padre. Aluna contuvo sus deseos de llorar, de decirle de todo sobre su rencor oculto, mirando al suelo, como si guardarse el dolor fuera una obligación, pero, con esas lágrimas retenidas, miró sus fríos ojos. Si dejaste que ese ángel viviera aquí, es porque por una maldita vez, confiaste en tu hija. Hablas siempre de confianza, desconfiando de todo si no te ves en el espejo. Sacó de una vez, desviando la mirada, sin el valor suficiente. Sandro decidió que debía poner remedio, a pesar de no comprender el tipo de relación que había entre ambos, queriendo mostrarle su apoyo a su reina, con sus manos en sus delgados hombros y ella, posando su fina mano en una de las suyas, cosa que Han no esperó pues, desconocía que ellos dos, alguna vez fueron conocidos. No sé aún qué está sucediendo con la princesa, pero, con estas discusiones, no la encontraremos nunca. Cuando por fin la tenga cara a cara, por favor, hable con ella, hable también con ese ángel y, si es enemigo, lucharé por usted y por el bien de la princesa. Han se quedó sin respuestas, aceptando aún con su orgullo, que su nuevo guardián tenía toda la razón. Sentía en todo momento que estaba fallando como rey del primer cielo, pero esos pensamientos los guardaba profundamente para él. En ese frío amanecer, Angelique despertó sintiendo una increíble debilidad. Carl no estaba adentro y, preocupada, salió a mirar afuera, calmando su corazón al verle allí, preparando el desayuno. Había mucha más nieve que al día anterior, pero él, con su poder, había derretido la de alrededor. ¿Ya despierta? Espera, pronto desayunar. Carl, creo que, jeje, no me aguanto. Y con preocupación fue a ella. ¿Qué te sucede? Pero ella le dedicó una sonrisa. Solo necesito ir al baño, así que, iré sola, no te preocupes. Carl, un poco nervioso y colorado, se apartó para terminar de cocinar esas verduras y apagar el fuego. Débilmente, Angelique se levantó, no quería que él se diera cuenta de sus mareos para no preocuparle. Su cabeza no dejaba de írsele constantemente, pero, aún así, logró llegar a unos arbustos, justo al lado del gran río. Ah, qué pereza da bajarse la ropita con ese frío. Pensaba temblando debido a las bajas temperaturas, temiendo que se le congelara todo con algo de vergüenza y, cuando terminó, se quedó ensimismada, fija en el río que, al día anterior, ya tenía bastantes trozos de hielo flotando.
Su vista estaba bastante nublada y, sin darse cuenta, caminó y caminó por el fino hielo, pensando que era un camino de cristales y, cuando al fin se dio cuenta de que eso era hielo, agachándose, tocándolo con sus manitas, se asustó al verse allí en mitad, poniéndose en pie enseguida, aunque, a causa de ese mareo repentino, acabó por perder el equilibrio, resbalando de una fea manera. El hielo se hizo pedazos y se hundió en sus frías aguas. Vaya. No puedo salir. No puedo. Y sus fuerzas culminaron, sus ojos borrosos, viendo la tenue luz que se colaba por ese agujero. El frío ya no era el dueño del momento, simplemente, no podía tomar ese aire y se hundía más y más hasta que, sutilmente, lo escuchó, y, sus brazos la tomaron sacándola a la superficie, y, con el impulso de sus alas, se elevaron en el aire tan congelante, con tanta velocidad que surcó esos cielos hasta llegar al refugio, entrando, implorándole que le respondiera. Carl. No, siento mi cuerpo. Sus labios azulados apenas podían balbucear, su manita, queriendo alzarse a su rostro sin lograrlo. Y, ahí, él, lo hizo, y, ni siquiera pudo oponer resistencia por la debilidad. Ambos, completamente desnudos, quedarse con esas ropas mojadas y frías sería la muerte para su Angelique, tapándola con la colcha, sosteniéndola entre sus brazos y encendiéndose en fuego. Debo subir tu temperatura. Carl, no me dejes. Y por más que trataba de que ella pudiera calentarse, ni siquiera era suficiente darle simplemente su fuego. Él quería tener mucha más energía, mucho más poder a pesar de estar ardiendo. Perdóname, mi Angelique, Carl no debió liberarte, no puedo cuidar como deseo. Carl, no, sí puedes, no me dejes, más calor mi bebé. Esa decisión que cruzó su mente, ni siquiera trató de evitarla. Si con ella, su Angelique podría salvarse, sintiendo aún más calor, aunque fuera indebido o una falta de respeto. Sus labios, al fin sobre los suyos, mientras que una de sus manos lo hacía, besándola con tantas ansias, por todos los años que esperó para conocerla. Si podía demostrarle que de cualquier manera, él siempre la protegería. Si con esa falta de respeto, su cuerpo ardía y volvía a sonreír como hacía rato. Esos labios casi lujuriosos, su cuerpo se había envuelto en una aura dorada tan cálida. Y, al fin, sus dos piernas reaccionaron, juntándose un poco, como si su delicada piel fuese un regalo. Estaba bien desear tanto aquello que ni siquiera había pedido, y que ahora iba a atesorar. Ese momento mágico que realmente salvaría su vida. Su manita en su rostro y, después, rodeando su cuello, y él no se detendría, no hasta que ella se lo pidiera, y, cuando por unos momentos dejó sus bonitos labios, ahora más rojizos y saludables, comprobó que, en ella, había regresado esa sonrisa. Carl. Su voz diciendo su nombre, tuvo que detenerse para apresarla, y, sintiéndose ahora completamente avergonzado y con su cara más roja que nunca. Quizás, aún era demasiado pronto para ser amantes y comportarse como un adulto con ella aún deseándolo. Se sentía tranquilo por no haber dado ese paso, tan solo un poquito, pero, ella, ahora estaba a salvo. A la media hora, logró dejarla libre incorporándose. Angelique pudo ver todas las pecas que había en su espalda fuerte y, al darse cuenta que le estaba viendo sumamente ruborizada, se tapó enseguida como pudo. Discúlpame, Angelique, ahora, ¿cómo mirarte? Carl, yo estoy más avergonzada. Pero sus ojos se cruzaron de nuevo, tan tímidos, tan sonrojadas sus mejillas y, echándole una rápida ojeada a su cuerpo marcado, pegó un gritito tapándose con la colcha hasta la cabeza. Ir a secar la ropa, comer después. Y tras tomar esa ropa aún húmeda, ahí, de espaldas, ardiendo más que nunca, usando su poder para que se secara lo antes posible. Angelique, oculta bajo esa colcha, tocaba sus labios, los besos de ese ángel. Cada uno de los chicos los habían besado, cada uno besaba diferente, pero los tres fueron maravillosos, incluso ese cuarto del ser invisible.
Después, recordó lo que Carl le hizo mientras la besaba para que sintiera aún más calor en su cuerpo. No podía más con su corazón latiendo a Millie. Cuando él fue a tomar la colcha para que sacara sus cabecitas, se le escapó otro grito más. ¡Ay! Pervertido besador. Carl, lo siento, Carl, no volverá a hacer eso, yo preocupado porque no subía tu temperatura. No odiarme, por favor. Entonces, ella dejó ver sus ojitos tímidos. No te odiaré jamás, bueno, te agradezco lo que hiciste, Carl, gracias. Ropa ya estar, iré a calentar desayuno, Angelique vestirse. Pero, en el momento en el que se la entregó, se olvidó por completo de que él también estaba desnudo. La pobre Angelique lo vio todo y trató de vestirse a la velocidad de la luz, que por poco rompe el refugio tratando de ponerse los pantalones y aquella princesa, con un derrame nasal a punto de escapar por su naricita. Carl, todo ahí. No sabía que los chicos ocultaban. Ah, no, Angelique. Los chicos tener y tú tener pues. No, ya sabía eso. Es que era grande. Del cuerpo de Carl salieron llamas y ya no quiso estar ahí adentro, saliendo a medio vestir con todo el frío para calmarse de una vez. No imaginó nunca que Angelique dijera algo así, estaba tan avergonzado. Detrás de su personalidad inocente y un tanto aniñada, después de todo, no era una niña y, el verle desnudo, le hizo descubrir algo más de ella que desconocía. Se preguntaba si habría visto antes a otros chicos sin ropa para saber esas cosas sobre el tamaño. Él mismo era consciente de que era un hombre de buen ver y, también, cuando estaba en su tribu y se bañaba con los demás con total libertad, los comentarios con confianza entre amigos no faltaban. De todos los de su edad, él fue el que se desarrolló antes y su voz también era más grave y varonil, además de ser un hombre bastante alto y con un cuerpo marcado por genética. Si hiciera más ejercicio, estaría mucho más cuadrado. Que Angelique se hubiera fijado también en eso, le mataba del apuro. Al poquito, abrió la puertecilla aún con el calor en el cuerpo. Ella estaba también nerviosa al ver sus ojos, pero se pusieron a comer como si nada. Carl. Rompió al fin el hielo casi por terminarse todas esas verduras. Discúlpame por lo que dije, no quiero que pienses que soy una chica depravada que mira ahí a los chicos. Te juro que no ando haciendo esas cosas, Carl, es solo que, jeje, me sorprendí. ¿No piensas mal de mí? Carl, entonces, soltó la cuchara en la cacerola de la que ambos comían. No lo pienso. En mi tribu, las mujeres llevar, como se dice, ver más piel, a veces, ver a mi madre sin ropa de niño, era curioso. Angelique dejó escapar otro pequeño gritito. ¿Qué te pasa? Carl, viste muchas chicas lindas de buen cuerpo desde pequeño y ahora te habrás llevado una decepción porque... Carl ya no se aguantó más, tomándola para ponerla junto a su pecho. Escuchar mi corazón. Desde hace rato, no parar. Carl, estar así, porque Angelique es muy linda para sus ojos. Angelique perfecta y hermosa, Angelique hacer a mi corazón pom, pom. Y, al fin, regresó a sonreír. ¿Qué sucede? Carl, y se separó de su pecho para tomar su rostro con sus manitas. No te enfades, pero me pareces tan lindo, a veces te salen frases casi perfectas, otras, jeje, ya casi puedes hablar fluido y, lo curioso, es que, siempre entiendes a la perfección todo lo que te digo. El rostro de Carl se sonrojó tanto, pero, esta vez, se pudo controlar y, así, terminaron con el desayuno. Le gustaría tanto decirle que usaba su poder para meditar y ver el astral, para tratar de entender lo más posible su idioma, pero no sabía cómo explicarle aquello. Quería conseguir dominar el idioma, buscaba la manera de que, de tanto ir y venir a ese mundo aparte, controlara el lenguaje de los corazones. Carl, quisiera enseñarte tanto hoy, podemos practicar frases si quieres. Le dijo mientras él recogía todo, pero, con una sonrisa, la detuvo pues, parecía muy emocionada yendo tras de él. Volvamos. ¿Cómo? Siempre en este refugio, es como estar en habitación encerrada.
Angelique, volver, yo hablar con tu padre, ¿te enfadas? Y ella, en vez de negarse a ello, también sonrió, pero, justo ahí, algo turbio se sintió en el ambiente. Angelique. Quieta, no salir. ¿Qué sucede, Carl? No salir, siento al mal, protegerte siempre. Y dejándola allí oculta, alzó sus ojos al cielo, viendo muy cerca, 3 aves oscuras, igual a los Reón, pero, esta vez, como seres alados y, Lala, iba sobre uno de ellos. Sin dudarlo, se alejó del refugio sacando su espada de fuego, alzándose en el aire con sus alas. Dentro del refugio, Angelique pudo escuchar esos horripilantes graznidos y, Lala, con el poder de la gema de su pecho la cual, la estaba guiando, sonrió con ganas viendo allí a Carl en lo alto. Vaya, el desvergonzado sin respeto, esperaba encontrarme con ese otro principito guapetón. No es que no seas guapo también, es solo que, tus modales no me gustan. Fuera de aquí. Le replicó con seriedad y tratando de intimidarla. Sigues siendo un grosero como el otro demonio, va, ¿qué sucede? ¿No te gustan las mujeres preciosas como yo? Pero, él, no le dio la respuesta que quería y, sin pensarlo, se lanzó con su espada contra ella que, por poco no la esquiva, sacando sus alas púrpuras. Dime. ¿Por qué atacar a Angelique? Juju, como pareces ser un poco tonto te lo diré. Y ondeando su larga melena azulada con mucha chulería, le contó aquello. Por mi señor, él no quiere a esa princesucha de por medio, el señor Yi vendrá cuando recupere su energía, tomará el mundo y, esa princesa debe morir. ¿Por qué? Angelique, ¿qué tener que ver? Ay, qué preguntón. No sé tanto. Solo que, mi señor la detesta, yo solo cumplo sus órdenes, Juju. Carl, en vez de seguir peleando, quiso sacarle más información con sus preguntas. ¿Para qué servir al mal? No entiendo. Eso no lo entendería alguien tan tonto como tú. Y al fin se lanzó contra él, tan repentinamente, creyendo que pudo esquivar ese rayo azul tan cercano, pero, las 3 aves le golpearon cada una por un lado en esos momentos en los cuales estaba algo perdido por la preocupación, pensando en Angelique. El grito que ella pudo escuchar desde el refugio, atemorizó toda su alma. El cielo, ahora, cargado de la oscura energía de los Reón alados, comenzaba a llover empapando a Carl que ya se encontraba algo lastimado y, aún así, no se detuvo y, de nuevo, en ese refugio, Angelique, tapando su boca con sus manitas para evitar gritar, escuchando a Carl gemir por la crudeza de esa pelea. Carl, no quiero que te dañen por mí, no quiero ser una princesa inútil, papá jamás me dejará libre si no me hago fuerte, pero, Carl, es mucho más importante ahora. Y de su cuello, tomó ese colgante liberando su poder. Por favor, poder de la luna, debes salir, debo proteger a Carl. Por favor. Imploraba todo el tiempo, tratando, recordando el entrenamiento junto a Gabriel. Las palabras de ese príncipe tan lindo. Angelique, concéntrate, siente el poder en tu interior, si lo sientes con ese deseo de tu corazón, si lo encuentras, oblígala a salir porque, él, está ahí, lo sabes. Mientras tanto, todos se dirigían al lugar, el poder oscuro era tan fuerte, que se sentía a kilómetros. Algunos guerreros enviados por el Consejo de los Ángeles se dirigían allí, así como los reyes del primer cielo y los demás chicos. Ajajajaja. Sigue luchando. Venga. Puedes contra 4. Ajajajaja. Reía Lala mientras que, con esos Reón, cada vez que podían, absorbían la energía de Carl. La sonrisa de Angelique regresó tan intensamente en su mente, logrando de un ágil movimiento, cortarle el cuello a uno y, después, montando sobre otro, hacer lo mismo, aunque, quedando bastante desgastado. ¿A dónde ir mi energía? Reón muertos. Aunque ellos mueran, sus cuerpos están conectados con mi señor y, automáticamente, le llega la energía. Venga, preparado para morir, guapetón. Esa lucha aún no había acabado, mientras que Lala estaba tan solo un poco agotada. Carl ya había quedado demasiado tocado, le habían robado tanta energía y, aún, quedaba una de esas aves. Por favor, poder, sé que estás ahí, sal. Debes salir.
Carl hoy me protegió y yo debo hacer lo mismo. Carl. Todos habían llegado, tan solo a unos metros de la pelea, Carl, con su cuerpo en llamas, dispuesto a acabar con esa mujer y, el Reón, aún destrozando su cuerpo, ambos, preparados para el golpe final, nadie llegaría a tiempo. Casi me hundo en ese agua tan congelada, ahora me alzaré al cielo como tú hiciste. Las enormes alas de Angelic reventaron el refugio, siendo estas de un mayor tamaño que las que tenía normalmente y, con ese báculo de la luna, lanzó el brillo azul más poderoso, un brillo, que de alguna manera, desintegró al Reón sin ningún problema y, Lala, ni siquiera pudo escapar como las demás ocasiones cayendo envuelta en sangre y, allí, frente a ese rey, esa pequeña princesa, antes de que se estampara contra el suelo, la tomó en sus delgados brazos, aún brillando en un resplandor rosado. Por favor, no mueras. Lala estaba tan incrédula, siendo sostenida como si nada por una joven que parecía tan frágil. Esa sensación tan cálida que quiso negar al fin, escapando de sus brazos con la gema de su pecho. No te vayas. Angelic. Y sin pensar más, se elevó en lo alto para rodear a Carl con esas bellas alas anacaradas, sosteniéndole justo antes de que cayera agotado y herido y, con esa aura rosada, envolviendo más y más a Carl, sanando así cada una de sus heridas, dejando a todos sin palabras. Continuará.